En tu camino, un programa para encontrar la meta. En un monasterio budista del Tíbet, amaneció muerto el guardián que lo custodiaba. Era necesario encontrar pronto a un sustituto. El gran maestro convocó a todos sus discípulos en la gran sala para elegir al nuevo centinela. Ahí colocó una magnífica mesita en el centro del enorme salón. Encima de la preciosa mesa colocó un hermoso jarrón de porcelana y dentro de éste una rosa amarilla de extraordinaria belleza. Luego señaló los objetos y dijo a sus discípulos: «Aquí está el problema. El primero que lo resuelva será el nuevo custodio del monasterio». Todos se quedaron asombrados por el enigma. Miraban la mesita maravillosa que sostenía un jarrón de gran valor y belleza y al mismo tiempo la delicada flor en el centro. ¿Qué hacer? ¿Cuál era la respuesta ante un enigma semejante? De pronto, ante la admiración de todos, uno de los discípulos sacó una espada, se dirigió al centro de la sala y ¡zas!, destruyó todo de un solo golpe. Algunos se enojaron porque había destruido tal belleza, pero cuando el discípulo retornó a su lugar, el gran maestro le dijo: «Tú serás el nuevo guardián porque tienes clara tu misión». Moraleja: no importa cuál sea tu problema. Aunque te parezca hermoso o agradable, debes eliminarlo. Un problema es un problema. No importa que se trate de un trabajo bien pagado, de una mujer sensacional, de un hombre maravilloso o de un gran amor que se acabó. Por más hermoso que sea o haya sido, si se ha convertido en un problema, tienes que solucionarlo y quitarlo de tu vida. Muchos humanos cargan con el peso de cosas que fueron importantes en el pasado, pero que hoy solamente ocupan un espacio inútil en su corazón y en su mente, impidiéndoles liberarse del pasado para recrear la vida, para volver a sentirse vivos. Un proverbio chino dice: «Para que puedas beber vino en una copa que está llena de té, es necesario que tires primero el té. Solo así podrás servirte y beber el vino». Así que limpia tu vida. Comienza por los cajones y armarios hasta eliminar de tu vida también a las personas del pasado que ya no tienen sentido en tu vida y siguen ocupando espacio en tu corazón. El pasado te debe servir como lección, experiencia o referencia. Sirve para ser recordado, no revivido. Usa las experiencias del pasado para construir tu presente y tu futuro. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos y no le digas a tu Dios que tienes un gran problema. Dile a tu problema que tienes un gran Dios. Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes y muchas gracias por estar formando parte de los radioescuchas de En tu Camino en la estación 1470 de Grupo Fórmula. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta tarde y, si nos permite,
Vamos a acompañarle también a usted y a responderle algunas de las dudas o preguntas que suelen surgir en torno a la plática, con los amigos, con los compañeros, con alguna gente de otra religión, o bien en algunos programas de radio y de televisión. Pero antes de decirles el tema que vamos a tocar, quiero presentar a nuestros colaboradores del día de hoy. En primer lugar, a Sergio Enríquez, productor de este programa. ¿Cómo está, Sergio? Buenas tardes. Muy bien, Padre José, muy buenas tardes. Amigas, amigos, de verdad muchas gracias por escuchar esta emisión de En tu Camino. Agradecemos su sintonía. Y representando a una edad menor que la de un servidor y de Sergio, ahora nos vamos con David Chávez. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes. Ese soy yo, padre. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto colaborar con usted en este programa. Y nos vamos ahora a la generación de los años 20, los que están cumpliendo. ¿Cuántos años, Diego? 19, tengo 19. Uy, padre. yo estaba diciendo que 25 y apenas 19. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, padre, un gusto estar aquí. Bien, pues hagan de cuenta que en esta mesa estamos distintas generaciones y por lo tanto tenemos puntos de vista distintos como sucede en la propia casa. Hoy el tema no es el tema central, pero sí tiene que ver con la Santa Muerte. Y para esto vamos a ir comentando cada uno de nosotros lo que pensamos, lo que sentimos, con preguntas que yo voy a ir haciendo y cada uno de ellos va a ir respondiendo. ¿Y qué le parece si antes de hablar de qué es la Santa Muerte, cómo se origina, si es algo católico o no, o es simplemente una devoción, yo comienzo con una pregunta que le voy a hacer a cada uno de ellos y ellos van a responder lo que se les ocurra, lo que han tenido en su educación, lo que han tenido en su reflexión. Y la pregunta es, ¿qué es un ídolo? ¿Quién levanta la mano? ¿Qué es un ídolo? A ver, Diego. Bueno, padre, un ídolo es aquella persona o aquella cosa que uno admira y lo ve como algo superior, o no superior, pero algo que con el que te plantas para poder ser tú mejor y llegar a ser quizá como él o más. Entonces, bueno, esa sería una forma de ver un ídolo. Tú estarías hablando en este caso a lo mejor de un ídolo en el fútbol, un ídolo en el rock, un ídolo, no sé, en alguna área. Para ti eso sería un ídolo. Sí. Vamos a ver si esto es exactamente lo que corresponde a un ídolo o no. David, tú querías comentar algo. Bueno, yo coincido con esta parte de que es algo a lo que se le admira, alguien a quien se le admira, pero también alguien a quien se le tiene respeto, alguien a quien se le puede venerar, alguien de quien se espera algo, algún beneficio. Tú, Sergio, ¿cómo enriquecerías este tema? Tomando un poquito el comentario de David, pues estamos acostumbrados a identificar a aquellas deidades prehispánicas como ídolos, porque precisamente son esos personajes o esos objetos, esas esculturas a las que les atribuían cierto poder mágico, cierta capacidad de conseguir o de conceder cosas tal vez milagrosas, pero es exactamente, les decimos ídolos, porque no tenían tal o cual poder. A ver, vamos a tratar de aterrizar porque estábamos viendo conceptos totalmente distintos. Para ti, la palabra ídolo que mencionaba Diego, ¿tiene alguna razón de ser? ¿Con personas, héroes, algo así o no? Claro, sí, ese es digamos que la parte de la inspiración, ese personaje, ese deportista, ese rock and rollero, ese cantante, me inspira, es tan bueno que yo quisiera ser como él y lo veo como un ídolo, como mi ejemplo a seguir. Ok, entonces, porque veo que hay mucha confusión y precisamente de esto se trata. Entonces, en este caso están diciendo que un ídolo es alguien a seguir, una persona ejemplar. Y yo entonces, de acuerdo a lo que me están diciendo aquí, si un ídolo es una persona a seguir, alguien ejemplar, alguien a quien imitar, ¿por qué entonces en la Biblia Dios estaría en contra de los ídolos? Al contrario, en todo caso, Dios diría, bueno, si hay una persona ejemplar, una persona buena, una persona que da buenos resultados en el fútbol, ¿por qué Dios me va a prohibir entonces que tenga un ídolo? Bueno, esto es porque nos pueden distraer del buen camino, ¿no? Del bien hacer, porque no... Pero a ver, ¿cómo te va a distraer del camino si el ídolo es alguien que está haciendo correctamente? Bueno, no necesariamente tendría que ser correctamente. Puede ser un ídolo, una imagen que nos llama la atención, que no necesariamente tiene que ser buena. A ver, entonces estamos confundidos y por eso necesito que haya claridad.
Si partimos de que un ídolo es alguien a quien yo puedo seguir porque hace cosas buenas, porque me llama la atención, porque hace cosas ejemplares, no tendría nada de malo. Diego. Yo siento que muchas veces pasa que en eso que dice de que Dios no los cree, no cree en los ídolos o no les cae bien, digámoslo de esa forma, es porque muchas veces perdemos el sentido de que ser uno mismo y querer ser algo que no somos. Vamos a dejar este tema ahorita en este punto, vamos a ir a un corte y regresamos enseguida. Pero usted pregúntese, ¿qué es un ídolo? Tiene razón Diego, tiene razón Sergio, tiene razón David, están confundidos. ¿Qué es lo que se tiene que aclarar? ¿Por qué es malo o por qué es bueno un ídolo? Creo que es interesante el tema. Regresamos enseguida. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. En tu camino. Es la mujer, María siempre virgen. Hola, me llamo Larisa y te digo una cosa, a los niños también nos gustan los sábados marianos de En tu camino. Cantemos al Señor un canto nuevo, un canto a la mujer. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para que disfrutes el sábado mariano aquí en Tu Camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros hablando de lo que es un ídolo y si lo que es un ídolo es correcto o es incorrecto. Si es algo incorrecto, Dios tiene razón en decir que no tengamos ídolos. Pero si es algo bueno, entonces el que está mal es Dios al prohibirnos que tengamos un ídolo. Entonces, en este momento está la respuesta en este punto. Tendríamos que avanzar un poquito más porque Diego y David hablaban de ídolos como personas, Sergio habla de ídolos como objetos, como imágenes, en cerámica, en barro o en algún otro material. ¿Cuál sería la diferencia entre un ídolo, por ejemplo, artista, futbolista, y una imagen de las que tú nos dices? ¿Por qué se le llama ídolo a una cosa y un ídolo también a otra? Precisamente el término idolatrar, idolatría, es el venerar, el admirar, el ver a aquella persona o aquel objeto como con cierto poder superior o cierta capacidad, en el caso de los seres humanos, cierta capacidad superior a uno mismo. Entonces es lo que yo decía, bueno, ídolo puede ser esa imagen, esa escultura a la cual se creía que tenía poderes mágicos o tenía un poder como un dios, pero también, bueno, la palabra ídolo se aplica a los seres humanos que no son dioses, pero que nos inspiran. Muy bien, entonces como que vamos aterrizando un poquito con lo que nos dice Sergio. El ídolo tiene algo que ver con la admiración de la persona, con considerar a la persona o al objeto mayor que uno, con mejores acciones, con mejores capacidades, con mayores poderes que uno, sea una persona o sea una cosa. Bien, y creo que tengo que subrayar algo que dijo Sergio, que mucha gente tendría que tomar en cuenta. Ídolo es aquel objeto o persona que ocupa el lugar de Dios. Eso es lo que significa ídolo. Por lo tanto, en este sentido, de acuerdo a la Biblia,
nadie podría ocupar el lugar de Dios, porque Dios es el único, mayor por encima a todas las criaturas o todas las personas, y el único que debería recibir una admiración, una adoración como tal. Siempre que se adora algo o alguien, se está reconociendo que es un ídolo. Por ejemplo, si yo le digo, fuera casado, yo le dijera a mi esposa, te adoro, en ese momento estoy convirtiendo a mi esposa ¿en qué? En Dios. Al decirle te adoro, porque adoración significa reconocer a alguien o algo como Dios, la palabra adoración únicamente se aplica para Dios. Y cuando se adora a alguien o algo, aquella persona, aquel objeto, se convierte en un ídolo. Por lo tanto, la palabra estaría incorrecta cuando nosotros queremos simplemente admirar a alguien. Por ejemplo, Diego, si tú admiras a un futbolista y dices, yo lo admiro, no está mal. Pero si tú consideras que aquel futbolista es Dios, ahí es donde está el problema, ¿no? Sí. Ahí, en este caso, tiene razón Sergio, cuando alguna persona se arrodilla ante un objeto, ante una imagen, y pretende que ese objeto o esa imagen sea Dios y tenga poderes especiales. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que yo llego ante una imagen de la Virgen de Chalma, de Juquila, o un Cristo de Chalma, y yo empiezo a platicar con la imagen y le pido a la imagen que me realice un milagro. ¿Qué estoy haciendo ahí? Le está dando a la imagen el lugar de Dios, a esa imagen material le está dando el lugar de Dios, la está confundiendo. ¿Por qué? Porque la imagen no tiene poder, la imagen no siente, la imagen no escucha, es simplemente un trozo de madera. Es un trozo de madera, un trozo de cerámica, un trozo de papel. Entonces, si yo a esta imagen la trato como si tuviera poderes especiales, si estoy confundido y pienso que esta imagen de madera tallada o esculpida o de lo que sea me va a responder, estoy tratando esa imagen como un ídolo y estoy cometiendo entonces idolatría. Alguien, por lo tanto, diría, entonces los cristianos cuando se acercan a algún santuario, cuando van a alguna iglesia, están cometiendo idolatría. Y la respuesta sería, sí, unos, no otros. Por ejemplo, si una persona llega a la Basílica de Guadalupe y a través de la imagen de la Virgen de Guadalupe se pone a pensar en la Virgen María, que está en la presencia de Dios en los cielos, ahí esa persona no está cometiendo idolatría. En primer lugar, porque no está platicando con la imagen que está en el Tepeyac, como si esa imagen fuera la Virgen, como si esa imagen fuera la que escuchara. No, la persona en este caso sabe que la imagen es bella, pero que la imagen le ayuda a pensar y a recordar a la única Virgen María, la única Madre de Jesucristo que está en la presencia de Dios, y que ella puede interceder por nosotros para que Dios nos dé algún favor. Ahí en ese caso, la persona no está cometiendo idolatría, simplemente está haciendo un acto de veneración. Veneración es cuando nosotros admiramos a alguna persona o reconocemos una acción, una buena obra de alguna persona. Pero si otra persona llega a la basílica y en esa basílica se dirige a la Virgen directamente a la yate y dice, tú me vas a escuchar y tú me estás viendo y tú me vas a hacer el milagro, en ese momento la persona sí está cometiendo un acto de idolatría, ¿no? Entonces creo que queda muy clara esta diferencia. Cuando confundimos a las imágenes, cuando confundimos a los santos como si fueran Dios, en ese momento estamos cometiendo idolatría. Y en este sentido, alguna vez tienen razón nuestros hermanos separados, nuestros hermanos protestantes, cuando dicen que los cristianos somos idólatras. Ahí habría que decirle, bueno, la Iglesia Católica no nos enseña a ser idólatras. La Iglesia Católica nos enseña a reconocer solamente a Dios como el autor de toda bondad y adorarlo, pero también nos enseña a venerar
el ejemplo, las buenas acciones de aquellos hombres y mujeres a quienes nosotros les llamamos santos. Así que ahí queda muy claro lo que es adoración y lo que es veneración, ¿sí? Así es. Ahora, si yo venero a un hombre, por ejemplo, San Mariano Maximiliano Kolbe, que fue un hombre que fue llevado al campo de concentración por Hitler, porque este hombre estaba en contra del pensamiento de Hitler, estaba en favor de la verdad, de la justicia, y a Hitler no le importó esto, dijo, me lo llevo al campo de concentración con otras personas. Resulta que en aquel momento hubo un incidente en el campo de concentración y los alemanes habían dicho que si algún alemán era atacado, inmediatamente asesinarían a algunos de los presos que estaban ahí. Y entonces, como hubo un atentado contra algunos alemanes, llegó un grupo de personas a la cárcel y eligieron al azar a una persona que era casada y que tenía hijos para mandarlo a morir de hambre. Aquí en este caso ni siquiera lo pondrían en un cuarto con gas para que muriera, sino encerrarlo en un cuarto para que muriera de hambre y para que muriera también de sed. Y al enterarse Maximiliano María Kolbe que este hombre al que habían elegido como pues para que muriera por lo que había sucedido, él dijo, yo tomo su lugar, yo no tengo familia, yo no tengo esposa, yo no tengo hijos, y entonces murió de hambre dando la vida por este hombre. ¿Nosotros podemos venerar y admirar este acto como un acto de amor? Sin duda que sí, por supuesto. ¿Es una historia real? Sí, claro. Desde luego. Entonces, aquí nosotros podemos admirar a un santo, y de hecho, todos los santos de la Iglesia son hombres y mujeres que han vivido historias de llevar el evangelio, de atender a los enfermos, de ayudar en una u otra cosa. Pero, si de repente yo invento a un santo o a una santa que nunca ha existido, ¿se vale o no se vale? No, por supuesto que no, en ningún caso se vale inventar. Bueno, les voy a poner un ejemplo de algo que sucedió con Santa Sofía. Resulta que ¿existe Santa Sofía, sí o no? Sí, sí existe. Sí existe Santa Sofía, ¿tú qué dices? No, como ¿Tú dices persona que no. ¿Tú, No, que Diego, yo sepa, padre. que existe o no existe Santa Sofía? Bueno, esto vamos a contestarlo al regreso del corte. Señor, Dios de misericordia, dígnate extender tus manos para curar a todos los enfermos. Hazlos dignos de la salud. Libéralos de la enfermedad. Que sean curados en nombre de tu único Hijo. Que este santo nombre sea el remedio que les salve y santifique. Que por él te alcancen la gloria y el poder en el Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí. Cristo siempre ha llamado a personas para que colaboren en su misión. Por ejemplo, a los 12 apóstoles, los muchos santos y santas a lo largo de la historia, y por supuesto a nuestros sacerdotes. ¿Te sientes llamado a vivir los grandes ideales de Cristo y te gustaría estudiar en el Seminario Conciliar de México? Entonces, comunícate al área de vocaciones al 55 55 73 22 22. Lo repetimos, 55 55 73 22 22. Y sé parte de los constructores del reino de Dios. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta.
Muchas gracias por continuar con nosotros y nos quedamos en esta mesa de charla juntamente contigo porque tú estás en esta mesa con nosotros, casi escuchamos tus comentarios y la pregunta era, ¿Santa Sofía existió o no existió? Y aquí ya cada uno fue dando su punto de vista y yo les digo que sí existió y que no existió. Es decir, vamos a aclarar un poco. Primero vamos a decir qué significa Sofía. Sofía es un nombre griego y significa sabiduría. Y la Santa Sofía es la santa sabiduría de Dios. ¿Existe la sabiduría de Dios? ¿Dios es sabio? Claro. Claro que sí. Entonces, la sabiduría de Dios existe y por eso allá en Estambul, en lo que ahora es Turquía, hay una gran iglesia que, bueno, se convirtió después a mezquita cuando los musulmanes llegaron a aquel lugar, que va dedicada a la santa sabiduría de Dios. Por lo tanto, era la Basílica de Santa Sofía. Pero fíjense qué curioso que en alguna población la gente escuchaba el nombre de Santa Sofía, y entonces a un escultor de aquel lugar se le ocurrió hacer la imagen de una mujer y dijo, esta es Santa Sofía. Y entonces ahí empezamos a hablar ya de una equivocación, porque la sabiduría de Dios, que es una cosa no corporal, la sabiduría de Dios, que es más bien un concepto, un elemento de Dios, no es una persona. Queda claro en esto, ¿no? Sí. De tal manera que a esta figura que la gente le decía Santa Sofía, le tuvieron que decir, deshazla, desaparécela, porque es distinto que la sabiduría, la Sofía, sea una mujer, a que sea simplemente el pensamiento, la inteligencia de Dios. Queda muy claro ahí. Muy claro, Bien. padre. Ahora, así como la sabiduría no es una persona, la muerte tampoco es una persona. La muerte es simplemente la limitación de la vida. Toda persona, todo animal, todo vegetal que vive, tarde o temprano tiene que encontrarse con su momento final, porque todo lo que tiene vida en esta tierra tiene un límite. Y a eso le llamamos muerte. Por lo tanto, la muerte no es una persona. Y vamos a poner otro ejemplo. ¿El hambre es una persona? No, tampoco. El hambre no es una persona. ¿La vida es una persona? No, tampoco. La vida no es una persona. La vida es algo que tienes tú, algo que tiene Sergio, algo que tengo yo. No es una persona. ¿El amor es una persona? Tampoco. Tampoco es una persona, es un sentimiento. Pero los artistas de repente han creado imágenes del amor. Por ejemplo, ¿cómo han representado al amor? Que no es una persona, simplemente es una representación. ¿Cómo lo han representado? Bueno, se ha representado con los cupidos. Porque Eros o Cupido era el hijo de Venus, que tenía la misión de llevar un arco con flechas de oro y flechas de plomo. De acuerdo a la mitología, cuando este personaje llegaba a la tierra y le ponía a alguien una flecha de oro, hacía que se enamorara, y cuando le lanzaba una flecha de plomo, hacía que la gente tuviera odio hacia alguien. Entonces se representa a este hijo de Venus, pero algunos pintores y escultores empezaron a representar al amor como un niñito para decir que el amor es puro, como un niñito ciego para decir que el amor no ve, y este tipo de cosas. Pero el amor no es ni un Cupido ni una persona, simplemente es una representación, ¿no? Entonces, ni el hambre, ni el frío, ni la vida, ni la muerte son personas. Bien, pues resulta que ahí particularmente en algunas partes del mundo se ha representado la muerte de alguien como un esqueleto. ¿Por qué? ¿Por qué como un esqueleto? Pues porque es como la forma más fácil de representarlo, porque es la parte final del ser humano. El hombre queda terminado, queda hecho un esqueleto cuando termina su vida, ¿no? Sí. Entonces, como un esqueleto, eso representa el final de un ser humano, un esqueleto sin poder levantarse, sin poder amar, sin poder hacer absolutamente nada. En las pinturas entendemos que esto es una forma de hablar de la muerte, de que el ser humano tiene un límite. Pero lamentablemente en lugares como el Mercado Sonora empezaron a inventar un esqueleto al cual
le pusieron un vestido, al cual le pusieron un mundo en la mano, al cual le pusieron una guadaña, y de repente bautizaron ese esqueleto diciendo es la Santa Muerte. Bueno, ¿de dónde lo viene lo santa? No, pues de ningún lado. ¿De dónde le viene a un hombre o una mujer lo santo, David? Pues de la cercanía que tiene con Dios, de seguir el ejemplo de Dios, eso creo que le da la santidad a una persona. Efectivamente, si una persona cumple la voluntad de Dios, si una persona da testimonio con su vida de una fe, eso es lo que le da a alguien una santidad. Pero un esqueleto, ¿cómo va a poder cumplir la voluntad de Dios? Más aún, ni siquiera la muerte es un ser como para decir, vamos a santificarlo. Alguna gente ha inventado, no, es que cuando alguien va a morir, Dios manda a la muerte para que la muerte toque a la persona y se la lleve a Dios. Bueno, ese es un invento, eso es una imaginación, porque Dios simplemente, cuando muere alguien, es que muere. No aparece ningún esqueleto que le tome de la mano y que lo lleve hacia aquel lugar. Pues curiosamente, basados en esta idea que no tiene ningún fundamento, estas personas del Mercado Sonora y de otros lugares empezaron a decirle a la gente, miren, esta es la Santa Muerte. Y si la Santa Muerte es la encargada de llevarte a ti cuando te mueras ante Dios, pues qué tal si tú le das culto y entonces se va a hacer sonsa y te va a dejar más tiempo aquí. Fíjense qué interesante, ¿no? Vamos a negociar entonces con la muerte para que, mira, me toca hoy, pero tú te agarras a otro por ahí, yo te doy acá tu buena mochada, y de esta manera tú me vas a proteger a mí. Una mochada ante este ídolo, porque si no es Dios la Santa Muerte, ni es una persona, ni es un santo, pues es simplemente un ídolo. Pero, ¿cómo la gente creen que le da culto a este ídolo de la Santa Muerte? Poniendo, ¿Poniendo qué? Pues ponen ofrendas. Una ofrenda. Entonces, vamos a suponer poner ofrendas, ¿no? ¿Y qué tipo de ofrendas le ponen a la Santa Muerte? ¿Se han fijado? Pues hay ahí algunos altares extraños en algunas colonias en donde la ponen con un vestido blanco. Pues esa es la vestimenta. Le ponen flores, le ponen fotografías de personas. Le ponen, me parece que unas manzanas o algo así. Le ponen manzanas, efectivamente. Dinero. Y las personas dicen que aquellas manzanas van a servir para que chupe, ¿no? Ella se las va a ir chupando y por eso las manzanas se van secando. Pero algo muy interesante es que le ponen fumadas de marihuana. O le avientan también bocanadas de alcohol, o le ponen también dólares. Pero aquí de repente yo ya me pongo a pensar, ¿en qué iglesia, en qué templo budista, hinduista, católico, la gente le pone marihuana a las imágenes, o bueno, no a las imágenes, a los santos, a quien admira? No, en ningún lado. No, en ningún lado. Realmente. Ahora viene otra pregunta más. ¿Quién tiene más miedo a la muerte? Es decir, a que lo maten pronto, a que lo atrapen, a que le quiten la vida. Pues el que la debe, ¿no? Como dice el dicho. Como dice el dicho. El que nada debe, nada teme. Efectivamente, pero si yo soy una persona que me dedico a robar con pistola en mano, si yo soy alguien que estoy vendiendo droga y me estoy metiendo en territorios donde otra gente está vendiendo droga, o bien simplemente estoy delinquiendo y la policía en cualquier momento me puede atrapar, está en peligro mi vida, y como la muerte supuestamente yo la puedo chantajear, pues le digo, mira calaquita, o como dicen estas gentes, niña, yo te traigo estas ofrendas, pero tú haces que yo viva más tiempo. El pensamiento como que no está tan sacado de los pelos, que la gente piense así, uno diría, pues tiene cierta lógica. Invento mi esqueleto, pienso que es Dios, que tiene poder de Dios, le rezo yo mismo, y con eso pienso que me voy a librar de la muerte, porque la muerte es mi colega, la muerte es mi amigocha. Pero aquí vendría entonces ya un poquito a analizar. ¿Saben ustedes que aquí cerca de la Ciudad de México se construyó el santuario más grande a la Santa Muerte, que es semejante al cubilete? Es una iglesia, vamos a decirla así, porque a la gente entiende, no es iglesia, pero es un templo donde en la parte de abajo hay algunos altares para venerar a la muerte, y en la parte de arriba, así como el Cristo del cubilete,
grandote, con sus manos extendidas, ahí mandaron poner a la Santa Muerte. Bien, ¿quién hizo esto? Pues un grupo de gente que se dedica al mal. Se supone que la persona que hizo esto tendría que estar protegida de la muerte, ¿no? Pues si le acaba de ser su altar con todo los gastos tremendos. Bueno, resulta que apenas inaugurado este lugar, la persona que hizo este santuario fue baleada y perdió la vida. Uno diría, caray, pues hizo un pacto con la muerte le cumplió. No, más bien le cobraron lo que había hecho mal y le dijeron, ¿sabes qué? Pues está haciendo algo que no Pero no eso, es correcto. ¿eso fue la muerte? ¿Fue el esqueleto? No. ¿O son consecuencias? Son consecuencias de sus actos, de sus malos actos. Bueno, al regreso vamos a hablar de un hombre que se decía sacerdote y hasta obispo de la Santa Muerte, que le rezó tanto que ahorita está en la cárcel. Bueno, creo que la Santa Muerte les hace sus jugarretas entonces a algunos, ¿no? Así es, Padre José. Amigos, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos aquí en Tu Camino. Estás escuchando En Tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Gracias por continuar con nosotros, queridos amigos, amigas. Seguramente estará usted comentando ya sobre el tema de la Santa Muerte, a favor o en contra. Nosotros solamente estamos haciendo algunas reflexiones aquí. Respetamos el credo de cada persona. Si alguien quiere creer en esto, o si alguien quiere creer que los cuarzos son como personas que tienen poderes, o que alguna hierbita puede cambiarle la vida, bueno, pues usted está en todo su derecho. Nosotros estamos haciéndolo desde una óptica, desde un ángulo, y estamos en estas conclusiones de que, bueno, si la Santa Muerte fuera tan buena, tan fregona, como dicen algunos muchachos o algunos señores para conceder un beneficio, pues el que le construyó el santuario tenía que estar bastante vivo durante muchos años más y gozando de riqueza y de todo eso. Pues les comentaba, este señor David Romo no es sacerdote católico, primero para que quede claro, se vestía como sacerdote católico. Él dice formar parte de una iglesia católica, pero que no es la iglesia que todo el mundo conocemos, y allí en Tepito puso su altar a la Santa Muerte, pues viendo que como muchos seguidores le ponían sus limosnitas y su cosita, pues dijo, aquí vamos a aprovechar y aquí amarchantamos a la gente, y resulta que también empezó a hacer supuestamente matrimonios y bautismos y cosas revueltas con la Santa Muerte, con la Virgen de Guadalupe y otros santos, cuando ningún santo, ni la Virgen de Guadalupe ni la Biblia habla de la Santa Muerte. Él decía, no, es que la Biblia habla de la Santa Muerte. A ver, mira, muchacho, reacciona. No es lo mismo morir en santidad, eso sería tener una muerte santa, a venerar a la Santa Muerte. Pero este hombre le daba de tal manera voltereta a las cosas que decía, no, la iglesia nos pide que tengamos una Santa Muerte. Y entonces, al confundir a la gente, pues muchas personas de pocos recursos, de poca educación, empezó a caer en su trampita y empezaron a hacer un gran negocio. Y no solamente él, sino también otras personas inventaron que ahora, mire, para que le vaya bien, tenemos la Santa Muerte de colores. Entonces la rojita sirve para esta, la blanca sirve para esto, la dorada es la que tiene poderes plus, la negra sirve para quién sabe qué, y uno dice, bueno. Y después las oraciones que venden, llenas de faltas de ortografía, que muestran que quien las hace ni siquiera tiene un determinado nivel de primaria, ¿no? Así que quienes le siguen, pues evidentemente están en un nivel bastante delicado. Pues bien, este falso sacerdote está en la cárcel, también acusado por muchas cuestiones que tienen que ver con la delincuencia. Y yo me pregunto, si comenzamos diciendo que la veneración es algo bueno, la admiración es algo bueno,
si valdría la pena admirar o venerar la destrucción, admirar o venerar el final de una vida que empieza a corromperse o a destruirse. Si sería bueno admirar la delincuencia, si sería bueno admirar este tipo de cuestiones negativas. Creo que nadie en su sano juicio podría venerar, admirar o respetar este tipo de actividades que son totalmente nocivas en todos los sentidos. Claro, además de que pues vamos a suponer que alguien diga, bueno, yo admiro este tipo de actos, este tipo de acciones, pero desde el momento en que me voy integrando, me voy adentrando a ese ámbito, aparte de que ya estoy totalmente corrompido como las personas a quien ya voy siguiendo, pues rápidamente voy a perder la vida, rápidamente voy a caer en la cárcel, o sea, ni siquiera voy a obtener beneficios reales. Ese es mi punto de vista. Y desgraciadamente, padre, la gente cae en estas situaciones por la necesidad, por la ignorancia, por esta falta de acercamiento precisamente a Dios y no a otra cosa. Tienes toda la razón, Diego. Fíjate que yo entiendo que haya personas que de repente no tengan trabajo, tengan una enfermedad muy fuerte, tengan a un hijo que ande en malos pasos, sientan que su relación sentimental está acabándose, y en ese momento las personas buscan cualquier cosa que les ayude. Y en México la gente es muy dada a buscar en la magia una solución. La gente es muy dada a creer en amarres, a creer en objetos mágicos, en amuletos, a echarle las uñas molidas en la sopa al marido para que no se fije en otra, y cosas de este tipo. Y evidentemente, para esta gente que no tiene una reflexión profunda, pues la Santa Muerte es una opción que le venden a aquellas personas que se dedican al mundo del esoterismo, de la magia o de la magia negra, porque tú nunca vas a ver una Santa Muerte en lugares de prestigio, vamos a decir así. No vas a ver una Santa Muerte en lugares donde la gente pensante va a acudir. Vas a verla casi siempre en lugares totalmente pues de ínfima categoría, ¿no? Y lamentablemente la ignorancia hace que la gente caiga y hace que la gente se quede también ahí, porque viene lo siguiente. Una vez que yo ya te vendí un amuleto de la Santa Muerte y de repente tú llegas conmigo, porque así trabajan estas personas, y te dicen, no, mire, yo ya se lo traigo aquí, yo ya no quiero nada con la Santa Muerte porque ya me enteré que ni es algo bíblico, que ni está permitido por la iglesia, que esto a mucha gente le está haciendo que en lugar de que le vaya bien, le vaya mal. Al principio parece que va bien, uno empieza a recibir bienes, pero después se las cobra muy feo Satanás, porque finalmente la Santa Muerte permite abrir puertas a Satanás. Y entonces aquí se la dejo, y ahí viene entonces la otra parte. No. Si usted deja o abandona este ídolo, si usted le hace el feo a la Santa Muerte, ¡híjole!, se la va a cobrar. Y entonces el miedo hace que muchas personas sigan metidas en esto. Y muchas personas no saben qué hacer. Imagínate tú, Sergio, Diego, David, ¿qué harías si eres una persona a la que te espantaron y tienes tu ídolo de la Santa Muerte y te han dicho que no te puedes deshacer de él porque si no, se va a morir un familiar tuyo, te va a pasar algo? ¿Qué haces? Pues se retiene, se continúa con eso por miedo, ¿no? Para no perder ese familiar. Y si tuvieras miedo y al mismo tiempo tuvieras miedo de quedar mal con Dios, ¿qué haces? Bueno, yo lo que haría sería definitivamente abandonarlo, ir con un sacerdote, quizás confesarme, pedirle perdón a Dios y olvidarme de lo demás. Yo creo que sí, era como cuando platicábamos lo del exorcismo, ¿no? Ir a lo más lógico, a lo más presente, que sería en todo caso, como dice David, asistir a la iglesia y desde ahí zafarse de esa situación. Pedir ayuda ahí. Pedir ayuda. Pues miren, eso es lo que hace mucha gente. Entonces de repente en las iglesias vemos que llega la gente con un costalito, con una bolsa, y padre, aquí le traigo esto, y cuando lo abre uno, pues resulta que es un ídolo de la Santa Muerte o varios idolitos. Y las iglesias, como cuando yo estuve en catedral, bueno, recibíamos como unas 200, 300 santas muertes cada semana que teníamos que destruir ahí. Algunas imágenes en yeso, grandes, algunas hasta de casi 1 metro de altura, y las destruíamos, y pues la gente al ver que hacíamos eso sentía, pues no le pasó nada al padre, entonces significa que ese esqueleto, que esa Santa Muerte no tiene ningún poder en absoluto.
pero como que la gente dice, tengo mello, ¿no? Mejor que al padre le caiga el chahuistle y yo no hago nada de esto. Eso. Pero algunas personas dicen que se carga de tal manera de tanta energía negativa esta Santa Muerte, porque finalmente estamos invocando a Satanás cuando hacemos estas invocaciones, que lo conveniente es hacer que estas energías, así lo comentan algunas personas, se pierdan, vayan perdiendo fuerza, y lo que recomiendan es meter estas imágenes de la Santa Muerte en bolsas negras donde no reciban la luz, donde estén totalmente a oscuras. Ellos dicen que así va perdiendo toda fuerza, así va perdiendo todo mal, y entonces ya se pueda destruir. Pues agradezco a Sergio Enríquez, a David Chávez y a Diego Martínez que han estado con nosotros en este día, y yo solamente te diría a ti, yo te invito a que sigas, a que veneres la vida, a que te unas con el verdadero Dios, y a los ídolos los dejes a un lado. Puedes venerar a los santos, a aquella gente que te llama la atención, pero no confundas adoración con veneración. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Padre